Bienvenidos al Jardín Arcano. Hoy exploraremos la relación de cada uno de nosotros con el dinero desde una perspectiva espiritual. Trataremos de reflexionar con el tarot para ver qué nos puede revelar las cartas sobre la relación que cada uno de nosotros establece con este bien material, con el dinero, ¿no? Que nos permite comprar, vender, pues ser en el mundo nos da libertad, pero muchas veces nos da muchísimas preocupaciones o incluso nos corta los caminos que podríamos seguir. Si has llegado hasta acá, no es casualidad, esta sincronía puede indicar que este mensaje puede ser importante para ti. Hoy trabajaremos con el tarot herbal creado por Michael Tierra y por Candice Cantin y que ha tenido un impacto significativo en la comunidad del tarot desde su primera aparición por allá, fíjense que fue en 1988. Michael Tierra es un reconocido herbolario y acupunturista, fundador de SOS School of Planetary Herbology, con una amplia trayectoria en la integración de prácticas herbales de diversas tradiciones culturales. Por su parte, Candice Cantin es una artista y practicante de Ayurveda, autora del pequeño libro La pequeña guía para la salud ayurvédica, Pocket Guide, creadora del programa de estudios que integran la medicina ayurvédica con hierbas occidentales, indias y chinas. Con lo cual, los dos creadores estaban ampliamente cualificados para crear esta maravillosa baraja de finales casi de los 80. El proceso creativo que llevó a la concepción del tarot herbal se basó en la colaboración estrecha entre Tierra y Cantin. La idea central era fusionar el conocimiento herbolario con el simbolismo del tarot, creando una herramienta que sirviera tanto para la adivinación como para la educación en el uso de las distintas hierbas medicinales. Cada carta fue cuidadosamente diseñada para representar una hierba específica, seleccionada en función a sus propiedades curativas y a sus correspondencias tradicionales simbólicas con los arquetipos del tarot. El contexto histórico, recuerden que estamos a finales de la década de 1980, marcado por el resurgimiento del interés por las terapias alternativas y la espiritualidad desde un punto de vista más holístico, lo que proporcionó un terreno muy fértil para la creación y la aceptación del tarot herbal. Durante este periodo hubo una creciente apertura hacia las prácticas que integraban la salud física y el bienestar espiritual, tal vez desde una perspectiva diferente. Occidente se abrió mucho más a la medicina tradicional china. Estaban llegando los primeros libros que se vendieron muy bien de Ayurveda. Estaba la aromaterapia naciendo con más fuerza. En fin, todo esto facilitó la incorporación de esta herramienta de este tarot herbal en diversas disciplinas terapéuticas y esotéricas. La repercusión internacional del tarot herbal ha sido notable, siendo reconocido por ser utilizado tanto por los practicantes del tarot como por lo que le interesa al mundo de las hierbas en diversas partes del mundo, porque su enfoque es único, ¿no? Esta integración que les comentaba en la baraja, pues amplía las posibilidades para los tarotistas y para los que trabajan con hierbas. El legado del tarot herbal en la práctica tarótica contemporánea es evidente en forma que ha abierto caminos para la incorporación de elementos terapéuticos y educativos a la lectura del tarot. Una visión muy interesante, enriquecida, tanto para uno como para otros. Estoy cortando en 3 para ver lo que nos dice el tarot herbal sobre nuestra relación con el dinero. Vamos a tratar de explorar qué nos dice el tarot, qué nos hablan las cartas desde una perspectiva tal vez más junguiana, más arquetípica, más de autoconocimiento para ayudarnos a entender esta relación. La primera carta es el loco en su posición derecha. Aquí es el arquetipo del viajero iniciático, ¿no? De el que se adentra en la aventura sin ataduras, sin preconceptos,
Es una carta que representa el impulso del self. ¿Qué tiene que ver con el dinero? Bueno, indica una relación que deberíamos tener una relación flexible con el dinero. Muchas veces tenemos una relación aprendida por la familia. Deberíamos tener una relación flexible, sin miedo, pero con planificación, con estructura, pero sin tenerle miedo al dinero, ¿no? Hay que asumir que el dinero es para gastarlo, si no, no tendría sentido. El 9 de espadas, su posición invertida, nos habla del proceso que tenemos que vivir con los recursos materiales, que es la liberación de la angustia y del temor. Si ven, la carta aparece de la valeriana invertida, en el 9 de bastos, de espada, perdón, es la carta del temor, de la pesadilla. Cuando está invertida, para mí es tratar de salir, de despertar de esa pesadilla. No tenemos que tener miedo, ni culpas irracionales, ni echarle la culpa de todos los males. Hombre, el dinero es muy importante, pero aquí la clave es soltar esa angustia. La última carta es el mundo, la mejor carta del tarot, que aunque esté en posición invertida, bueno, lo que nos está diciendo el tarot en relación con el dinero es: aprende a planificar. El mundo está lleno de potencialidad. No quiere decir con esto el discurso New Age que somos abundancia, que solamente con desear el dinero. No, tenemos todos que ser responsables del dinero. Todos podemos adquirir dinero si tenemos la inteligencia suficiente, pero no hay que tenerle miedo. Lo importante, la carta nuclear es el 9 de espadas, del revés, salir de esa relación con el miedo, confiar con el loco, pero en el mundo es planificar. Deja de tener miedo, suelta esa relación y planifica. La carta que va a cerrar esta tirada, la que la unifica completamente, la carta síntesis, es ni más ni menos que el 6 de espada en su posición derecha. Esta es la clave. La relación dinámica que tenemos que tener con el dinero. No creamos que esta relación siempre va a ser igual. No debería ser igual. Hay veces que tendremos más dinero, más recursos, más ahorros. Hay veces que tendremos que ajuntarnos el cinturón de seguridad. Y es normal. Es lo que tiene que ser. La relación con el dinero tiene que ser funcional, actúa como puente entre la preocupación del tarot, entre dejarse llevar por el tarot, perdón, esa despreocupación, eso es, y la superación del miedo de ese 9 de espadas hacia la representación del mundo, porque el mundo tiene límites, ¿no? Por eso está invertida, que no se puede todo, no se puede siempre, pero sí se puede tener dinero y se puede transitar esta vida con abundancia si entendemos que siempre es un movimiento, ni tan terrible, ni tan maravilloso, ni tan bueno, ni tan malo. Soltar el miedo, ser libres, pero planificando. Aprovechen en este minuto, si les ha gustado, a darle like, a compartir el contenido con otras personas que tal vez les parezca interesante lo que les he contado. Suscríbanse al canal. Y espero que estas reflexiones en el jardín arcano hayan sembrado ideas, hayan iluminado antiguos caminos. Suscríbanse, activen la campanita para futuras exploraciones. Los comentarios siempre son bienvenidos en este jardín que florece con el diálogo. Nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro del Jardín Arcano.